La evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo es un paso que tiene varios subpasos. Uno de ellos es la elaboración de la matriz de minimización del riesgo. A continuación, vamos a realizar un ejemplo para poder comprender de mejor manera cómo debemos llenar esta matriz. Una vez que hemos determinado los peligros, vamos incorporando en esta matriz cada uno de los peligros que hayamos determinado. Luego, vamos a incorporar o vamos a calcular cuál es el nivel de riesgo en base a la probabilidad y el efecto. Luego estableceremos medidas de control. Se determinará el riesgo residual, si se asume o no ese riesgo residual, se implementarán medidas y obviamente se establecerá la supervisión para el cumplimiento de estas medidas. Aquí tenemos la tabla en donde podemos nosotros determinar el nivel de riesgo de acuerdo a la probabilidad y al efecto. Dentro de la probabilidad nosotros tendremos A, frecuente, B, probable, C, ocasional, D, no frecuente y E, poco frecuente. Dentro de los efectos tendremos desde 1 a 4, catastrófico, crítico, moderado e insignificante. Para poder determinar el nivel de riesgo, nosotros debemos entrelazar la probabilidad con el efecto. Es decir, si mi nivel de riesgo es en probabilidad A de frecuente y también es 1 de catastrófico, mi riesgo tendrá que ser extremadamente alto. Si mi nivel de riesgo es ocasional C y crítico 2, mi riesgo será alto. Si mi nivel de riesgo es probable o este peligro es probable, E insignificante 4, el nivel de riesgo será bajo. Es decir, en base a este peligro, nosotros debemos establecer la probabilidad y el efecto que va a tener. Y entonces podremos obtener el nivel de riesgo. Para este ejemplo, que el área de retaguardia del batallón sea afectada por sabotajes o golpes de mano por operaciones especiales de Fuerzas Rojas, yo he establecido que la probabilidad de que este peligro ocurra es B. Y el efecto ante esta ocurrencia, ¿sí?, es 3. Es decir, es probable y el efecto es moderado. Esto me da un riesgo medio. A continuación, una vez que he determinado el nivel de riesgo, en base a la tabla que vimos anteriormente, deberé establecer las medidas de control. Aquí se han establecido como ejemplo algunas medidas. Estas medidas de control deben reducir el riesgo, ¿sí? Aquí hemos visto que si el riesgo era medio, ahora podrá ser el riesgo bajo. Luego debo determinar si es que con estas medidas de control y con este nivel de riesgo, yo estoy dispuesto a continuar, es decir, asumo el riesgo. En este caso, pienso que al ser un riesgo residual bajo, yo asumo el riesgo y coloco sí. Ahora debo colocar a continuación cómo se van a implementar estas medidas de control. Y finalmente, quiénes estarán a cargo de esta supervisión. De esta manera yo deberé ir levantando constantemente los peligros y determinando el riesgo. Recordemos que el peligro, la evaluación del riesgo, es la evaluación del riesgo que me va a afectar, que tiene varios subpasos. A mis tropas, uno de ellos es la elaboración de la cumplimiento de la misión del riesgo. Mientras que el riesgo vamos a realizar un ejemplo para poder comprender de mejor manera
cómo de debemos que este llenar esta peligro matriz. se lleve a cabo. Una vez que Y hemos el determinado riesgo los se peligros, encuentra vamos expresado incorporando en en esta matriz diferentes niveles: cada uno de los alto, peligros que hayamos medio, determinado. bajo. Luego vamos a incorporar o vamos a calcular cuál es el nivel de riesgo en base a la probabilidad y el efecto. Luego estableceremos medidas de control. Se determinará el riesgo residual. Si se asume o no ese riesgo residual, se implementarán medidas y obviamente se establecerá la supervisión para el cumplimiento de estas medidas. Aquí tenemos la tabla en donde podemos nosotros determinar el nivel de riesgo de acuerdo a la probabilidad y al efecto. Dentro de la probabilidad nosotros tendremos A, frecuente; B, probable; C, ocasional; D, no frecuente; y E, poco frecuente. Dentro de los efectos tendremos desde 1 a 4, catastrófico, crítico, moderado e insignificante. Para poder determinar el nivel de riesgo, nosotros debemos entrelazar la probabilidad con el efecto. Es decir, si mi nivel de riesgo es en probabilidad A de frecuente y también es 1 de catastrófico, mi riesgo tendrá que ser extremadamente alto. Si mi nivel de riesgo es ocasional C y crítico 2, mi riesgo será alto. Si mi nivel de riesgo es probable o este peligro es probable, E insignificante 4, el nivel de riesgo será bajo. Es decir, en base a este peligro, nosotros debemos establecer la probabilidad y el efecto que va a tener. Y entonces podremos obtener el nivel de riesgo. Para este ejemplo, que el área de retaguardia del batallón sea afectada por sabotajes o golpes de mano por operaciones especiales de Fuerzas Rojas, yo he establecido que la probabilidad de que este peligro ocurra es B. Y el efecto ante esta ocurrencia, ¿sí?, es 3. Es decir, es probable y el efecto es moderado. Esto me da un riesgo medio. A continuación, una vez que he determinado el nivel de riesgo, en base a la tabla que vimos anteriormente, deberé establecer las medidas de control. Aquí se han establecido como ejemplo algunas medidas. Estas medidas de control deben reducir el riesgo, ¿sí? Aquí hemos visto que si el riesgo era medio, ahora podrá ser el riesgo bajo. Luego debo determinar si es que con estas medidas de control y con este nivel de riesgo, yo estoy dispuesto a continuar, es decir, asumo el riesgo. En este caso, pienso que al ser un riesgo residual bajo, yo asumo el riesgo y coloco sí. Ahora debo colocar a continuación cómo se van a implementar estas medidas de control. Y finalmente, quiénes estarán a cargo de esta supervisión. De esta manera yo deberé ir levantando constantemente los peligros y determinando el riesgo. Recordemos que el peligro, ¿sí?, es algo que me va a afectar a mis tropas, a mi equipo o al cumplimiento de la misión. Mientras que el riesgo es la probabilidad y el efecto de que este peligro se lleve a cabo. Y el riesgo se encuentra expresado en diferentes niveles: alto, medio, bajo.